Bienvenidos a TranscoCast. Hola, hola, yo soy Ariel Flores de Transcointer SAS. Nos puedes encontrar en nuestra página web como transcointer.com, donde encontrarás nuestras soluciones en materia de logística internacional, transporte nacional e internacional, intermediación aduanera, asesoría integral en comercio exterior, paquetería internacional e investigación de mercados. También síguenos en nuestras redes sociales, donde te enterarás en materia educativa todo lo relacionado con comercio exterior. Agradecemos a toda nuestra audiencia que nos estén acompañando en este episodio número 2 con Marlon Ayala, nuestro investigador y desarrollador de mercados. Marlon, muchísimas gracias por ser parte de este proyecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la recesión y todo lo que ello conlleva, viendo las consecuencias que estamos viviendo hoy en día. Bueno, yo creo que entrando en contexto un poquito, precisamente lo que vamos a hablar hoy, que es la recesión y un poquito de que lo más probable es que sea por efectos de la inflación. Entonces, hay que tener en cuenta algo muy importante y es que, por ejemplo, en materia, hablemos principalmente de Estados Unidos, una de las principales potencias en materia mundial, en materia de comercio exterior y demás. Hablemos que el banco Goldman Sachs de Estados Unidos ha aumentado la probabilidad del 30% de que para el 2023 el país se encuentre en recesión. Si de pronto la libra se va a estrellar el 2024. Entonces, digamos que debido a esta publicación y debido a que los bancos y expertos han demostrado y han determinado, hey, creo que vamos para recesión y nos estamos yendo de cara. La presidenta del Consejo de Asesores Económicos, Cecilia Rose, de la Casa Blanca, ha dicho que, claro, que el gobierno del presidente Biden está al pendiente y no es ajeno a las problemáticas de pronto que generen la recesión. Sin embargo, asegura que la economía es tan sólida que prácticamente puede solventar cualquier problema de recesión. Además, no ahondemos solo en Estados Unidos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Europa? Bueno, Europa evidentemente lo que está sucediendo es una completa depreciación de su moneda principal, que es el euro. Por poner un ejemplo, Alemania lo que ha visto es completamente disminuido lo que es el superávit comercial. Esas ventajas, esas bondades de la economía alemana se ven perjudicadas no solamente por un contexto económico, sino también por un contexto geopolítico, en el cual Rusia invade Ucrania y amenaza con no enviar lo que sería el gas habitual que envía a los países dependientes de este recurso. Entonces, lo que vemos es una situación completamente adversa pues presentada a estos países, en las cuales ellos deciden tomar unas medidas en su mayoría de gasto público, lo cual deriva pues en unas afectaciones que vemos hoy en día en la depreciación del euro con respecto al dólar, por lo menos. Vale. Perfecto. Digamos que realmente Alemania y países también que dependen de la parte energética rusa se están viendo afectadas por la parte de las prohibiciones y las limitaciones que están teniendo las principales potencias mundiales sobre los energéticos rusos. Digamos que está haciendo incluso un efecto, lo que dice, toda acción conlleva su reacción. ¿Sí? Estaban tratando de decir, bueno, vamos a sancionar a Rusia principalmente por los bienes que más exporta, pero, oh sorpresa, es que son los que más importamos nosotros. Entonces, va a haber un efecto muy interesante de lo que pueda generar, pues digamos, todas estas sanciones también a una posible recesión que puedan enfrentarse los países europeos. Ahora, ¿qué efectos pueden causar esta recesión? Sí, porque digamos que los síntomas más visibles que podemos encontrar en una recesión, primero es el aumento del desempleo. ¿Qué otros podemos encontrar para identificar una recesión? Bueno, la mayoría de veces se evidencia lo que es una contracción de lo que serían los flujos de, se podría decir, dinero como tal, reflejado en el consumo, y pues a partir de ahí podemos identificar una disminución de lo que es el gasto de los hogares, la adquisición de créditos, las personas ya no pueden solicitar diversos productos financieros
debido a una alza en las tasas de interés. Entonces ahí ya podríamos identificar una de las principales causas o pilares de, de estas consecuencias que vemos que se ven reflejadas en la recesión. Entonces serían esos factores ligados directamente al flujo normal de capital, tanto en personas como en empresas. Ok, encontramos aumento del desempleo, encontramos una disminución del consumo por precisamente una devaluación de la moneda, más encarecimiento de los productos que puede derivarse el tema de la inflación. Digamos que ahorita lo más problemático es que está de la mano una posible recesión con la inflación que están atravesando a nivel global. Y aparte de eso, una disminución del PIB que se traduce efectivamente en la disminución del consumo. Para hablar un poquito de pronto de historia, porque no es la única recesión que de pronto se puede estar enfrentando el mundo o los principales países del mundo. Que, por ejemplo, ¿cuáles nos mencionarías tú? Por ejemplo, ¿cuáles recesiones más importantes que han marcado la historia del mundo? Bueno, la principal o la primera a la que se le atribuye una similitud es la crisis de la década de los 70, en la cual los países miembros de la OPEP aumentan lo que es el precio del barril de petróleo. Por ende, las potencias ven incrementados sus costos, por lo menos ligados al petróleo, en lo que sería un incremento del 400% o incluso más. Y teníamos, si revisan videos de esa época, podrán ver o evidenciar cómo las personas hacían fila para poder comprar gasolinas, incluso había escasez, porque no solamente fue un incremento de los precios, sino también una completa restricción. Si había un país que apoyaba un conflicto que no beneficiaba a estos países miembros de la OPEP, no le vendían petróleo, y para esos tiempos no existía tanta diversificación con respecto a la fuente de petróleo. ¿Eso qué derivó? Que incrementara la inflación y los países recurrieran a aplicar unas medidas con tal de frenar esa inflación creciente. ¿Qué vemos hoy en día? Vemos una inflación completamente desbordada, principalmente, o bueno, como consecuencia de las medidas que se tomaron para frenar el COVID, que van ligadas en el gasto público y en una disminución de las tasas de interés. Los gobiernos buscaban lo que era: la economía está parada, debemos por lo menos garantizar que el capital fluya libremente y que la gente pueda adquirir créditos a tasas muy bajas. Entonces, es más o menos eso, como que sucede un suceso adverso, como en la década de los 70, y el gobierno decide aplicar unas medidas desesperadas, que es lo que vemos hoy en día. Vale, tú estás hablando sobre la crisis del petróleo de 1973, que precisamente digamos que generó la estanflación del 1975, que precisamente la estanflación es la unión de esa recesión más una inflación, ¿sí? Otras de pronto de las que podemos ahí soltar un poquito en materia de historia respecto a crisis económicas que han enfrentado de pronto las principales potencias y también el mundo, está el pánico de 1873, una de las más importantes recesiones que enfrentó Estados Unidos junto a la de 1885 y la de 1929. Hay una importante que se generó en 1908, que fue la que recibió el siglo XX, pero fue la que permitió una reforma monetaria y generó la política para crear la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos actualmente. La del 1929 fue la conocida Gran Depresión, la depresión del 29, debido a que el 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, todas las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York se desplomaron. Pero tampoco yéndonos tan lejos y mencionando también la estanflación de 1975, podemos encontrar una de las más importantes según el Fondo Monetario Internacional, que fue la del 2008, la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, que fue debido a la crisis de 2007-2008 de las hipotecas de alto riesgo. Entonces, si hacemos nosotros un análisis de las crisis mundiales, ¿quiénes están metidos siempre ahí? Las potencias, Estados Unidos, Europa, todos los que controlan las bancas,
comercio exterior. Entonces, y más ahorita yo vuelvo a hacer este comentario y es, estamos en la globalización. La globalización no es solo para hacer amigos, para conectarme con el otro mundo. La globalización es que lo que te pasa a ti me pasa a mí. Estamos hablando de economías conectadas por hilos. Entonces, ya la inflación está afectando completamente a todos los países del mundo, pero no podemos hablar ajenos a decir una recesión de Estados Unidos no nos va a llegar a nosotros. O una recesión en Europa no nos va a llegar a nosotros. Sí nos llega. ¿Y en qué materia nos llega una recesión a nosotros? Por ejemplo, lo que principalmente puede verse afectado son las exportaciones. ¿Sí? ¿Qué otras consecuencias podría tener para Colombia una recesión? Bueno, principalmente lo que sería la fuga de capitales. Debemos tener en cuenta que también venimos de unas elecciones, por ende, eso se suma a un miedo de recesión, a un miedo de la pérdida del poder adquisitivo, y las personas, bueno, no solamente las personas, las empresas también, liquidan sus activos o sus ahorros aquí y los sacan del país. Entonces, la principal consecuencia que se ve de la recesión es un miedo que se ve evidenciado siempre en las crisis, y es el miedo a perder los ahorros. Es el miedo a ver perdido todo tu capital, toda tu capacidad de compra. Entonces, la principal consecuencia que yo veo en Colombia con respecto a la recesión es la fuga de capitales. Por ende, el problema va a ser depreciación de la moneda nacional. Ya la estamos viendo, evidentemente. Hoy creo que nos levantamos y más de uno se espantó. Por ejemplo, si yo fuera un importador, yo estaría un poquito asustado, realmente. Pero bueno, si estamos hablando de que la recesión, bien sea en Estados Unidos, bien sea en Europa, bien sea que la enfrentemos todos a nivel global, ha venido siendo desencadenada por los efectos que tratamos de generar para contrarrestar la inflación. Pero bueno, más que llegar otra vez al pánico de la inflación, primero entendamos qué es la inflación. Entonces, ¿en qué consiste la inflación? Bueno, la inflación es un fenómeno monetario, ¿sí? Es un aumento generalizado de los precios. En estas pues, se atribuye dos factores, que son la oferta y la demanda, ¿sí? Muchas veces se ve afectada la oferta, muchas veces se ve afectada la demanda. En este caso, ¿cuál es el contexto? Venimos de una pandemia. ¿Qué ocurrió en la pandemia principalmente? Una disminución de la producción en muchos artículos, muchos sectores, y lo otro fue una inyección constante de lo que son considerados como ayudas, que básicamente son inyecciones de capital. En Colombia las tuvimos, el ingreso solidario, de hecho, todavía está. Entonces, ¿esto qué genera? Que exista una mayor oferta con respecto a lo que es el capital que tú dispones para adquirir productos y servicios. Pero la producción no creció, de hecho en algunos casos disminuyó. ¿Qué pasa con el sector de la construcción? Tenemos un sector que ve perjudicadas todos sus proyectos que ya están con un pago anticipado debido a que no cuentan con un insumo principal en ese sector, que es el hierro, el acero. Todos esos productos están escasos. Por ende, no importa cuánto dinero hayan invertido esas personas, no importa cuánto puedan adicionar, no existe esa producción. Entonces, eso se podría explicar en ese sentido. Principalmente una disminución de la producción y mucho capital para adquirir bienes y servicios, pero los bienes y servicios están escasos.